alguien se va a quedar con tu patrimonio. Porque todos los que estamos en este estudio, los que nos están escuchando y viendo, se van a morir. Sí. El tema es que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Eso. Entonces, alguien se va a quedar con tu patrimonio. Entonces, yo creo que es inteligente definir con tiempo quién quieres que se quede con tu patrimonio y con tu empresa. El 85-90% del mexicano promedio no tiene testamento. Y si yo quisiera balconear a la gente de quién tiene testamento, muy pocos lo tienen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Líderes en Contexto. El día de hoy, de verdad, tengo la fortuna de poder entrevistar a un gran amigo, Jorge Arellano. Muchas gracias, Jorge, por habernos aceptado esta entrevista. Gracias, Ron, por estar aquí. Para mí es un gusto estar con ustedes. Sé que el podcast tiene mucho impacto en toda la comunidad empresarial y un gusto en poder contribuir con algo. Mira, Jorge, para nosotros, Líderes en Contexto, es la oportunidad de poder llegar a nuestros clientes, a nuestros proveedores y también a muchos empresarios que sin lugar a dudas están buscando algunas respuestas a problemas que a lo mejor existen, pero algunos otros abrirles la mente de problemas que ni siquiera sabíamos que como empresarios teníamos que abordar. Así es. Antes de poder hablar de tu tema, quisiera que nos platicaras quién es Jorge Arellano, qué hace Jorge Arellano. Mira, a ver, la verdad es que yo soy un fanático del mundo empresarial toda la vida. Yo no vengo de una familia de empresarios. Entonces, yo desde chico tuve oportunidad de hacer un programa que se llama Junior Achievement, que se llama Jóvenes Empresarios, aquí en México. En Estados Unidos tiene más de 100 y cacho años. Okay. Y es un programa donde te enseñan a hacer empresa. Entonces, imagínate que yo a los 16 años me meto a un programa donde te enseñan a hacer empresa. Es decir, cómo sales a la calle a vender acciones. ¿Quién te compra las acciones? Pues los familiares y los amigos. Con ese dinero, con ese capital, compras materia prima, haces un producto físico, un producto real, sales a venderlo y al final del año, un año escolar, presentas los resultados a los accionistas. Y es un programa muy interesante. A mí me cambió la vida porque me di cuenta de lo que significa ser empresario. Sí. Y este programa duró 2 años. Eso fue aquí en Ciudad de México. Y la verdad es que desde entonces me di cuenta de lo maravilloso que es el mundo empresarial. Entonces yo soy un fanático de la empresa, yo soy de Ciudad de México, pero he tenido la fortuna de vivir en varios países. Hoy vivo en Estados Unidos, como bien sabes, tengo ya viviendo ya casi 4 años en una comunidad de empresarios muy interesante. Y eso es, Jorge Arellano es un fanático de entender la maravilla que es crear riqueza, no solamente material, sino riqueza a través de la comunidad, de toda la gente involucrada en el tema de la empresa, ¿no? Hablabas de que habías vivido en Chile, que habías vivido en Brasil, en España, en México, ahora en Estados Unidos. Jorge, alguien con una experiencia internacional, ¿qué es lo que nos une a todos esos países, esa comunidad empresarial? ¿Qué es lo que hay en común entre yo creo que es eso, fíjate, que cuando tú vas conociendo la forma de hacer negocio. A ver, vamos empezando con México. Cuando tú ves la forma de hacer negocio de la gente del norte, de la gente del centro, de la gente del sur, hay diferencias importantes en cuanto a cómo visualizan la empresa. Sí. Cuando tú te vas a países como Brasil, como España, como Chile o ahora en Estados Unidos, también la forma en cómo hacen negocio y la visualización del negocio per se cambia radicalmente, ¿no? Creo que ahorita que estábamos platicando en privado, el tema del empresario en Estados Unidos, y no todo el empresario, porque hay una comunidad de empresarios latinos muy poderosa en Estados Unidos, hace el negocio de una forma muy distinta al empresario anglosajón, al empresario de Estados Unidos propiamente dicho, ¿no? Sí. Pero yo lo que te diría es que en general el empresario, y también lo platicamos hoy en la mañana, tiene una forma de ver la vida completamente distinta, ¿no? Es como el loco que se mete en un roller coaster, ¿sí?, que es una montaña rusa, porque no todo mundo tiene el gusto, las habilidades, la capacidad de ser empresario. Sí. Y hay gente que es extraordinario como ejecutivo de empresa. El tema es en qué eres bueno tú y a eso dedícate, ¿no? Pero creo que el empresario en general en el mundo son gente que tiene una visión de la vida mucho más aventurera que el que no lo es, ¿no? Hablábamos de esa analogía donde cuando estás, ¿no?, en un parque de diversiones, hay quienes les gusta los caballitos, ¿no?, donde no hay grandes sobresaltos, donde empiezas y terminas en el mismo lugar cada determinado tiempo, y después están pues esas montañas rusas donde incluso algunas ya en oscuro no sabes ni por dónde
te van a dejar caer. Y hablábamos o coincidíamos que el rol del empresario o el común denominador de un empresario es alguien que ama ese riesgo o que ama esa incertidumbre. Es la incertidumbre. Sí. Yo creo que esa es la palabra correcta, ¿no? Es decir, el empresario, a pesar de que haga una planeación, a pesar de que haga un trabajo profesional, no sabes a qué te vas a enfrentar. Y creo que la muestra más profunda fue la época del COVID. O sea, el COVID rompió completamente el panorama que tenía el empresario respecto a cómo hacer negocio. El COVID realmente enfrentó al empresario a un momento completamente de incertidumbre sobre lo que iba a venir o no iba a venir. Y solamente alguien como el empresario tiene esa habilidad de seguir trabajando a pesar de no tener claro qué viene, ¿no? ¿Habilidad o locura? Both, las dos, completamente las dos, ¿no? Oye, pero al final todo eso paga. Y paga bien en muchísimas satisfacciones. Sí. Tú que has tocado a tantos empresarios de diferentes tamaños, de diferentes nacionalidades, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Es esa chispa que enciende a algún líder en sus diferentes contextos para seguir emprendiendo y seguir adelante a pesar de que de repente las bajadas en ese roller coaster están de repente muy profundas? Mira, yo creo que el empresario es alguien que uno debe de admirar, porque genera riqueza a través de conjuntar muchos elementos. El trabajo de gente de la organización, que es súper valiosa, como bien dice el fundador de esta empresa, la empresa vale lo que su gente valga, y eso es fundamental. Entonces, al final el empresario hace eso, oye, conjunta recursos económicos, materiales, creativos, piensa de una forma distinta y hace que esto genere riqueza no solamente al empresario, sino a la comunidad, a los proveedores, a los mismos colaboradores. Es un creador de riqueza que, si lo hace de una forma consciente, permea en toda la sociedad, y eso hace que la sociedad evolucione. Sí, Romualdo Tiria Armendáriz, que nos dejó esa frase y que la tenemos enmarcada en todo lo que hacemos, porque finalmente detrás de una empresa hay personas. Claro, completamente. Y eso es lo que hace realmente la diferencia. Hablábamos entonces de la parte o de ese gusto del empresario, del emprendedor, primero dije riesgo, después matizamos con incertidumbre, y al final tú eres el que nos ayuda a que no caigamos en riesgos, y por eso una de tus especialidades es el blindaje patrimonial. Yo cuando escucho blindaje yo digo, híjole, nos van a poner unos escudos o van a blindar las camionetas. ¿Qué significa blindaje patrimonial? Que es algo que muchos a lo mejor hemos escuchado, pero no entendemos realmente qué significa. Mira, en algo muy concreto, te voy a dar algunas cifras, yo soy mucho de cifras. El 70% de la empresa familiar, en promedio, no pasa de la primera a la segunda generación. O sea, ¿por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Casi el 85% de la empresa familiar fracasa por intereses distintos y falta de armonía. No tanto porque no hay mercado o por un tema financiero, sino porque no se ponen de acuerdo en quién va a dirigir la segunda generación, quién va a tener la sucesión en la dirección, y también algo muy importante, la sucesión en el patrimonio. Lamentablemente el empresario, lo comentaba hace unos días, no toma la decisión de enfrentar quién se va a quedar con la empresa y el patrimonio por dos factores. Número uno, tiene que ver con la arrogancia, no me voy a morir, no va a pasar nada. Y número dos, es un tema de miedo. Y es un tema de miedo al no querer enfrentar a la familia, sí, hablar en un tema completamente franco de quién te va a quedar con el patrimonio que has hecho. Sí. Entonces, el blindaje es una estrategia integral de blindaje patrimonial, porque así la denominamos nosotros. Llevamos 17 años haciéndolo, con todo tipo de empresas, de todo tipo de tamaños. Nuestro cliente más chico factura a lo mejor 50 millones de pesos al año, nuestro cliente más grande factura cerca de 7,000 millones de pesos al año, pero al final pasa lo mismo. El 85-90% del mexicano promedio no tiene testamento. Y si yo quisiera balconear a la gente de quién tiene testamento, muy pocos lo tienen. Hay una encuesta entre egresados del IPADE, yo hice el IPADE hace cerca de 30 años, es una encuesta oficial por parte del IPADE entre sus egresados, cerca del 60%, 60, no tiene testamento.
O sea, si estamos hablando de una persona que viene de una institución, yo te diría la más, con mayor prestigio a nivel Latinoamérica en temas de negocios, no tienen testamento. Entonces, una estrategia de blindaje patrimonial tiene 3 objetivos principales. Número 1, lograr que tu legado como empresa y la propia empresa trasciendan por generaciones. Número 2, lograr proteger e incrementar el patrimonio que has hecho, logrando que llegue a manos de quien tú decidas y que además lo goces en vida. Y número 3, objetivo importantísimo, que la familia permanezca unida y feliz. Eso es lo que busca una estrategia integral de blindaje patrimonial. Ok, y me llama la atención cómo pones esta última parte y le haces un énfasis particular, que la familia sea feliz. Hablabas de blindaje y terminaste en felicidad. ¿Cómo es esto? A ver, el tema es que alguien se va a quedar con tu patrimonio. Porque todos los que estamos en este estudio, los que nos están escuchando y viendo, se van a morir. Sí. El tema es que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces, alguien se va a quedar con tu patrimonio. Entonces, yo creo que es inteligente definir con tiempo quién quieres que se quede con tu patrimonio y con tu empresa. Entonces, cuando tú tienes un conflicto, que ese es un tema que la empresa familiar lo tienen que entender, el conflicto es algo natural del ser humano. El problema es que no hemos logrado construir un espacio de confianza donde podamos traer al conflicto y hablar sobre el conflicto de una forma ordenada. Entonces tratamos de evitar el conflicto pensando que no va a llegar, pero es como la olla express. La olla express va generando presión, 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 y si tú la abres va a reventar. Entonces cuando tú logras generar un espacio de confianza en la empresa familiar para que podamos hablar sobre el conflicto, y ese conflicto implica, oye, es que le van a dejar más a mi hermano o a mi hermana, quién es el encargado de dirigir la empresa. Si tú logras entender ese proceso de una forma abierta, de una forma honesta, basada en el amor de la familia, es mucho más fácil lograr que haya una sucesión, una trascendencia de la empresa y de la familia, no por sí mismo. Todos nos vamos a morir, es una declaratoria que hasta pone la piel chinita, pero es totalmente cierto. ¿A partir de qué edad recomiendas ver este tema de blindaje patrimonial? Fíjate, buen punto. Hoy que venía para acá, me trajo un taxista del aeropuerto y me decía, es que yo no tengo nada, entonces ¿para qué hago un testamento? Y le hice la pregunta, ¿realmente no tienes nada? Me dice, bueno, tengo un auto. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con un tema de dejar ordenado la sucesión. Un testamento es una herramienta legal que te permite que la sucesión sea mucho más rápida y expedita, que no tenerlo. ¿Cuándo es conveniente? Yo creo que hay que ir planeando la sucesión desde que estás ya operando la empresa. Okay. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes hijos de 3 años y tú eres el dueño de la compañía y la compañía factura lo que tú quieras. ¿Cuándo es el mejor momento para planear la sucesión? Cuando factures 10 veces más, 15 veces más. Yo creo, esa es mi sugerencia, que la planeación de la sucesión la vayas haciendo desde un principio. A ver, cosas tan sencillas como si hoy me muero y la empresa es pequeña y nada más tengo una hija pequeña, pues por lo menos deja tu testamento, un buen seguro, ¿no? Para que, por ejemplo, si tu esposa es socia del negocio al 5% y tú eres el dueño del 95% y tú te mueres, pero tienes un pasivo laboral y no dejaste una instrucción clara, le estás dejando el problema de ese pasivo laboral a tu esposa o a tu cónyuge, para no ponerle sexo, y no está preparado o preparada para manejar la empresa. Entonces yo creo que un tema de planear la sucesión tiene que ser desde que ya somos dueños de una empresa operando. Y creo que conforme lo pones así, pues es un tema a lo mejor de egoísmo el no empezarlo, porque queremos rehusar a los problemas o, como decías, enfrentar o a poner las conversaciones difíciles que no por ser difíciles tienen que ser malas. Así es. Pero les dejamos un montón de problemas a las siguientes generaciones después. Mira, yo lo que le diría a la gente que nos está escuchando es, háganse la pregunta, si hoy tú que me estás escuchando falleces, ¿cuántos meses puedes seguir operando tu empresa sin ti? Si hoy falleces, ¿tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos están preparados para manejar la empresa? Segundo, si se muere tu socio, ¿te ves trabajando con la familia de tu socio y se muere el día de hoy? Si la respuesta a esas preguntas es que no lo tienes claro, yo te sugiero que empieces a hacer un proceso de sucesión patrimonial y de sucesión en la dirección. Te tienes que blindar.
Sí, y ese blindaje suena como algo que cuesta dinero y en ocasiones no es necesariamente eso. O sea, es al final al contrario, incluso a lo mejor es hasta una inversión. ¿Por qué podría ser una inversión este blindaje? Cuesta más dinero morir sin una planeación de sucesión que teniéndola. Mira, nosotros hemos hecho esto durante los últimos 17 años y el costo de blindar completamente la empresa, y me gustaría un poco como desmenuzarlo. O sea, la empresa, abajo está, digamos, lo que es la operación de la compañía, la estructura operativa. Arriba está el consejo de administración de la empresa. Y arriba está la parte patrimonial, la estructura del patrimonio. O sea, arriba están los accionistas, aquí está el consejo de administración y abajo está la operación. Entonces, ¿el blindaje exactamente en qué consiste? En profesionalizar las 3 áreas de la empresa. ¿Cuántos empresarios tienen consejos de administraciones formalmente operando, legalmente operando? Muy pocos. Muchos tienen inclusive ni siquiera consejos de consultivos. Porque dice el dueño de la empresa, oye, yo tengo haciendo este negocio 40 años, ¿quién me va a venir a enseñar mejor que yo este negocio? Y eso es una parte fundamental que el dueño de empresa tiene que entenderlo. Las grandes empresas a nivel mundial tienen un consejo de administración poderoso que ayuda a que el director general y la empresa y la organización mejoren mucho más. Entonces, primero es entender que tiene que tener un consejo consultivo o consejo de administración. Y arriba, en la parte de los accionistas, es tener toda una estructura de blindaje patrimonial que puede incluir desde acuerdos societarios, actas de asamblea bien estipuladas de qué pasa si fallece un socio o no, a qué valor vamos a comprar las acciones en caso de que un socio fallezca, utilizar fideicomisos, por ejemplo, que es una figura jurídica muy buena para proteger patrimonio, el uso de seguros. El mexicano en general, mexicano escucha la palabra seguro y como que le da miedo porque dice, es que los seguros no pagan. Hombre, si los seguros no pagaran, la industria de los seguros no seguiría existiendo. Sí. Pero un seguro bien establecido, amarrado a un acuerdo societario, a un fideicomiso, a un acta de asamblea, a un testamento, hace que ese acuerdo societario esté mucho más protegido. Y obviamente todo el tema del family office. Que el family office de alguna forma también te ayuda a administrar la riqueza de la familia y que no se quede únicamente en la empresa. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero traté como de dibujar un poco las áreas del blindaje patrimonial porque mucha gente cree que es un seguro o un fideicomiso. No, una estrategia integral de blindaje patrimonial incluye todas esas áreas, un protocolo familiar. Sí. ¿Cuántas familias tienen un protocolo familiar? Donde se establecen las reglas de cómo se va a llevar la familia con la empresa o la familia con la dirección o la familia con el patrimonio. Entonces, si tú haces todo esto en un proceso integral, ordenado, el porcentaje de éxito en la sucesión se duplica o se triplica. Entonces, costoso, retomando el tema de la pregunta, todo depende del tamaño de la compañía, todo depende de la complejidad del blindaje, pero, por ejemplo, un buen blindaje, incluyendo protocolos, no debe pasar entre el 3-4% de las ventas de una compañía, ¿no? O inclusive menos. Pero todo depende de la complejidad. Claro. Pero pagar un 3% de tus ventas en un blindaje completo es mucho menor que el morir intestado y que una empresa se destruya por no tener reglas, ¿no? Claro, y además incluso hay propios de esos seguros donde tienen incluso beneficios fiscales y muchas otras cosas que pueden hacer más llevadera este blindaje. La herramienta del seguro es una herramienta fundamental. O sea, una herramienta puede servir para sustituir, por ejemplo, el nombre clave, puede servir para nivelar herencias, puede servir, por ejemplo, para temas de pagar las acciones a la familia del socio fallecido. Pero un seguro vendido únicamente y no tenga los demás no sirve de nada. Un protocolo familiar sin un marco jurídico que le dé fortaleza no sirve de nada. Un gobierno corporativo sin una estructura de protección legal no sirve de nada. Hombre, a lo mejor se van a enojar porque estoy diciendo que no sirve de nada, pero sirve mucho más el tenerlo integrado. Claro. Porque me ha tocado empresarios que me dicen, yo ya tengo mi seguro. Es un seguro por X millones de dólares. ¿Y el destino de ese dinero cuál va a ser? ¿Cómo está regulado? No sé. Por ejemplo, en la edición del Manual de Mejores Prácticas del Gobierno Corporativo, del Consejo Coordinador Empresarial de este año, ya por fin sale en nuestras mejores prácticas que el protocolo familiar debe tener una vinculación legal.
cosa que hacemos nosotros desde hace 17 años. Es decir, un protocolo familiar, si no le pones un marco jurídico, se puede quedar en un acto de buena fe, un documento entre primos y hermanos, que si alguien se quiere pasar de listo o alguien no quiere respetar el acuerdo, no hay una vinculación jurídica. En cambio, si tú pones un protocolo familiar y ciertos elementos del protocolo familiar lo pones en un acta de asamblea, lo pones modificando estatutos, en un acuerdo societario, en una donación de acciones, con un seguro, con un fideicomiso, con un testamento, estás haciendo algo integral para que esto funcione. Y además, si tienes un consejo de administración que esté enfocado a generar que las siguientes generaciones se preparen para ser consejeros o accionistas, estás generando que tu empresa logre tener trascendencia. Y muchas veces pensamos en que todo va a ir bien, ¿no? Y lo primero de todo va a ir bien es no me voy a morir, o nadie se va a morir, y vamos a ser eternos. Pero el otro tema de todo va a ir bien, pues implica el pensar que nunca vamos a tener un problema de salud o un problema de seguridad que a lo mejor ponga a temblar a la propia organización o a la propia familia. Nos llevamos muy bien, sí, hasta el momento, Dios no lo quiera, haya algún tema de algún secuestro, algún tema de alguna enfermedad grave que tengamos que abordar. ¿El hacerlo integral también aborda ese tipo de temas? Platícanos. Sí, claro. Mira, por ejemplo, voy a hablar de los cónyuges o de un concepto que yo le llamo el consejero de alcoba, ¿no? El consejero de alcoba, a lo mejor los fundadores, ¿no? Papá y mamá se llevan muy bien con los hijos y de repente los hijos se empiezan a casar. Entonces, esos cónyuges que están entrando a esta familia tienen una influencia muy poderosa sobre los hijos, la segunda generación, que muchas veces es mayor a la influencia de los papás. O sea, tú no sabes lo que una esposa o un esposo pueden empezar a hacer como consejeros de alcoba a los hijos. Sí. Y me van a decir los que me están escuchando, no, Jorge, en mi familia eso no va a pasar eso, yo confío en mi hijo. Yo lo que te puedo decir es que la gente con el tiempo puede cambiar, sí, porque las necesidades van cambiando. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace muchos años tuve un negocio muy próspero, al final lo vendimos a un fondo de inversiones, pero yo le dije a mi socio, oye, ¿qué pasa si el día de hoy yo me muero? Me dijo, no te preocupes, yo le voy a pagar a tu esposa lo que vale el negocio. Vamos a suponer que era $1 millón. Yo le hice la pregunta, primero le dije, me encanta, confío en ti, pero ¿qué pasa o qué pasaría si cuando yo me muero y en lugar y tienes que pagarle $1 millón a mi esposa, tu hijo o tu hija se enferma y requieres $1 millón para salvarle la vida a tu hijo o tu hija? ¿Qué harías? Y su respuesta me dejó clarísimo el por qué es importante en una estrategia integral de blindaje patrimonial. Y me dijo, de tu familia a mi familia, mi familia. Eso, sí. Entonces, si tú sabes que eso puede ser una cuestión no de mala onda, no porque no es que sea una mala persona. Sea mala persona, es un tema de necesidad. Entonces, mejor conviene generar un marco jurídico, financiero, legal, ¿no? Para que en caso de que él tenga que enfrentarse a esa situación, no tenga que decir de mi familia, de tu familia en familia, la mía. Sí. Porque hay algo que los va a ayudar a salir de eso, ¿no? Sí, es temas de flujos de efectivo, temas de situaciones que se ponen a competir y elegir entre una y otra. Hay muchísimas cosas que están en juego. No me voy a quedar con las ganas, sin decir nombres, por supuesto. ¿Cuál es la historia de terror? Esas que dices, híjole, si todos conocieran esa historia de terror, de algo que sucedió, todo el mundo iría ahorita a hablarle a Jorge para decirle, Jorge, blinda mi negocio, blinda mi familia. Platícanos una de esas. Estoy seguro que tienes. Yo creo que todo mundo conocemos historias de terror en empresas familiares. Un hermano fallecido y la esposa toma control, o una hermana fallecida y el marido toma control. Todos hemos escuchado noticias de cuando el patriarca fallece, la mamá no sabe controlar el negocio y entran los hijos. Sí. Ahorita hay un caso muy sonado, y lo puedo decir porque es público, es Sello Rojo. Sello Rojo hoy está teniendo una pelea familiar por el control accionario brutal. Es más, hay una historia muy conocida que es Gucci.
la marca Gucci. O sea, todo el mundo ha escuchado hablar de la historia de Gucci. Bueno, hoy la familia Gucci ya no es socio de la marca Gucci, porque la viuda negra, la esposa, mandó a matar a su marido. Vean la historia que hay, de hecho, una película en Netflix, yo tengo un video que hablo sobre el tema, la esposa mandó a matar al marido por todo el tema de la herencia. Entonces, el ser humano normalmente trata de decir que en mi caso no va a suceder. Y a lo mejor es verdad, pero ¿por qué no poner todo un esquema de blindaje? A ver, es como el trapecista. ¿El trapecista se puede caer? Por más experto que sea, hombre, sí. Bueno, ¿por qué no pones una red? Eso. No, una red de seguridad en el remoto caso que el trapecista se caiga. Sí. Le salvas la vida. Es lo mismo acá. Si de todos modos alguien se va a quedar con tu patrimonio, existe riesgo de una enfermedad, de un accidente, ¿por qué no generar un marco jurídico que dé certeza a la sucesión en el patrimonio y la sucesión en la dirección de la empresa? Sí. El accidente ocurre mucho más seguido de lo que te puedes imaginar. Las enfermedades. Mira, en la época del COVID, el COVID nos enseñó y le enseñó al empresario dos cosas que eran obvias. Nos enfermamos y nos morimos. Sí. Hoy ya ha pasado tiempo, y entonces la mente humana dice, ya no pasa nada. Pero lo que es un hecho es, como dicen los gringos, dead and taxes, ¿no? Vas a pagar impuestos y te vas a morir. Ahora, no estamos hablando únicamente del tema de la muerte como algo negativo. Hablemos de cómo lograr que todos tus valores que han hecho como empresa, como familia, trascienda, sí. ¿no? O sea, ustedes simplemente son un ejemplo de una familia que ha logrado trascender a través de la empresa ya por 3 generaciones, 4 generaciones. Entonces, de alguna forma los valores de los fundadores han ido permeando a las siguientes generaciones. Hoy, de alguna forma, todo tu equipo de trabajo permea los valores de la organización y están haciendo algo profesional para blindar la empresa. Un gobierno corporativo, un protocolo familiar. Entonces, yo creo que las empresas que se toman muy en serio no solamente el generar dinero, sino en ser digamos, una empresa profesional, debe generar instrumentos, mecanismos que logren que el porcentaje de éxito en esa sucesión sea mucho más alto. Y hablamos de empresa, pero en realidad detrás de la empresa hay personas y detrás de las personas hay familias y es blindar a la familia como tal, ¿no? El cuidar, y regresamos al tema de la felicidad, cuidar que la felicidad de hoy sea algo que perdure en el tiempo, porque las empresas pueden ir y venir, los mercados pueden ir cambiando, las organizaciones pueden ir evolucionando, pero si la familia se preserva, todo lo demás puede funcionar. Pero si la familia no está bien, se puede ir hasta el negocio más grande del mundo para abajo, ¿no? Por eso es importante que, a ver, yo siempre he dicho que la gran responsabilidad del fundador de una empresa es hacer lo necesario para que el legado trascienda a través de las generaciones, ¿no? Y como un día platicábamos, yo creo que también tenemos que tener muy claro que somos guardianes temporales de la riqueza. Es decir, no es que es mi empresa o tu empresa. Hoy me toca a mí ser guardián de la riqueza que genera esta empresa, pero que toca no solamente a la familia dueña de la empresa, sino a las familias de los colaboradores. O sea, la gran responsabilidad de tener una empresa que logre trascender es que si una empresa con 100 empleados, 100 colaboradores, quiebra por no haber hecho un buen plan de sucesión, estás afectando no solamente a la familia empresaria, la dueña de las acciones, sino a 100 familias que dependían directamente de tu negocio, más todos los proveedores directos e indirectos que obviamente también dependían de la empresa. Sí. Por eso el empresario no es una persona normal, ¿no? Es una persona que tiene un gran peso encima porque tiene una gran responsabilidad. Por eso es importante que hagan algo. Sí, y lo dices bien, es exponencial, ¿no? Y el poner ese componente, decir, detrás de una empresa hay familias, hay personas, hay sueños, hay pan que llega a la mesa de muchas personas y eso es lo que también hay que defender. Se requiere pues un poco de humildad también, ¿no?, de los empresarios para poderlo hacer. Estoy seguro que conforme te están escuchando,
muchos estarán a lo mejor angustiados, decir, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde se empieza, Jorge? Lo primero que hay que hacer con el dueño de la empresa es que él tenga una reflexión profunda consigo mismo sobre qué quiero que pase con mi empresa, con mi legado, ¿no? Y con mi familia. Una vez teniendo claro eso, se hace un diagnóstico para entender qué riesgos existen. Oye, ¿tienes testamento o no tienes testamento? Oye, nivel de profesionalización de tu empresa. Oye, ¿tienes un consejo consultivo o un consejo de administración? ¿Tienes testamento o no tienes testamento? Oye, ¿cuántos miembros de la familia son? ¿Cuántos socios son? Oye, ¿cuánto vendes? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué mercado estás? Nosotros hacemos un análisis de la empresa, sobre todo viendo riesgos de la propia empresa, basada en los deseos del dueño. Una vez teniendo claro los deseos del dueño y los riesgos que existen, podemos hacer una segunda, digamos, etapa para entender qué quiere la segunda generación. Porque muchas veces el papá o el fundador o la fundadora traen esa idea, a veces necia, y lo siento, que el hijo continúe con el negocio, con el legado. Y el gran problema es que muchas veces los hijos no quieren seguir con el legado, y uno como fundador está necio tratando de que ellos lo sigan. Mira, hay un caso muy sonado, y es público, lo puedo decir también, de una empresa de Guadalajara, Indar se llama, donde los fundadores no tenían una sucesión natural con sus hijos o sus hijas, porque o no querían, o no estaban preparadas, o no les interesaba. Entonces, ellos hicieron todo un proceso profesionalizando la empresa para venderla. ¿Y quién se los compró? La cementera Holcim. Entonces, no está mal que el dueño de la empresa se haga una reflexión sobre, y si no tengo herederos, pues puedo yo venderla a un fondo o a alguien que le pueda dar continuidad a esa compañía, ¿no? Hay un ejemplo de una empresa en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, pero fue una empresa que se dedica a vender flores. Era la séptima o sexta generación. ¿Qué crees que pasó con la séptima generación? Ya no había interés en el negocio, ya no tenían ganas de seguir en ese negocio. ¿Y qué pasó? La empresa fue comprada por los propios empleados. Entonces, hoy los empleados son los dueños de esa empresa que se dedica a vender flores, siguen generando los puestos de trabajo, siguen generando riqueza, ¿cachas? Entonces, el tema es, primero, reflexionar sobre lo que quieres, hacer análisis de cómo está tu empresa desde el punto de vista de riesgos patrimoniales, si hay testamento o no, nivel, y con base en eso ya haces una estrategia integral de cuál es el paso 1, paso 2, paso 3, para que tu empresa se vaya profesionalizando. Ahora, algo importante, esto nunca acaba, ¿eh? Sí. Porque la empresa va creciendo, la familia va cambiando, van creciendo los hijos, el número de hijos, de hijas. Entonces, el blindaje se va actualizando conforme la compañía y la familia van creciendo y van desarrollándose, ¿no? Es un muy buen punto, porque hoy lo que tienes, a lo mejor un emprendedor que empieza apenas y como ese taxista que te acompaña, o solo tengo mi taxi, ¿no? Solo tengo ese coche, pero mañana quién sabe, ¿no? 50. Entonces, hoy es el blindaje de hoy, pero tenemos que tener esa flexibilidad para irlo adaptando, como dices, a las personas, a las circunstancias del mercado, a las circunstancias de la propia empresa. A mí hay un juego de palabras que a mí me gusta mucho, que no es lo mismo empresa familiar que familia empresaria. Y parece inofensivo ese cambio, pero el orden sí altera el producto. La familia empresaria es poner en el centro a la familia y acompañando a la empresa. Claro. ¿Tú qué opinas de ese concepto de poner empresa familiar o familia empresaria? ¿Tú qué opinas? Mira, a mí me gusta mucho ese concepto y estoy de acuerdo contigo. Al final también tiene que ver con un tema de profesionalización, ¿no? Uh-huh. O sea, la familia empresaria es aquella que entiende el lugar de la familia y el lugar de la empresa, uh-huh, y que está logrando que la familia siga generando más negocios. Porque cuando la empresa familiar de alguna forma va creciendo, y va creciendo al 15%, al 20%, al 8%, no crece al mismo ritmo la familia. O sea, la familia empiezan con 2, pero luego tienen 4 hijos y cada hijo tiene 3 hijos. Entonces, crece casi exponencialmente. Entonces, pretender que la familia siga dependiendo económicamente de la única fuente de ingresos que es esta familia es una locura, porque va a llegar un momento en que a lo mejor no va a ser suficiente, sí, que esta fuente de ingresos mantenga a toda la familia.
Entonces, una familia empresaria que puede empezar a utilizar ya herramientas como un family office, una oficina de familia, van a empezar a buscar diferentes alternativas de negocio basadas en un criterio que la misma familia establece para generar más modelos de negocio, más fuentes de ingreso, para darle de alguna forma cabida a todo el talento que hay en la familia. Porque no todo el mundo le va a gustar las máquinas. Sí. Va a haber gente que a lo mejor es bueno para la música, hay gente que es bueno a lo mejor para el deporte. Bueno, ¿por qué si la familia empresaria le genera una plataforma de crecimiento profesional al hijo que quiere poner algo relacionado al deporte? Hombre, pues pongamos algún negocio basado en ciertos lineamientos que la misma Family Office le puede ayudar, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese concepto que bien lo manejas tiene que ver mucho con poner primero a la familia y la empresa, pero también algo importante es profesionalizar el proceso familiar en el arte de hacer empresa. Eso, y es orden, ¿no? Porque al final conozco a muchos empresarios que han decidido emprender de una manera desordenada alrededor de la empresa y lo único que hacen es descapitalizarla, ¿no? Entonces hay que tener orden. Family Office es una buena apuesta. Claro. Pero después decías muy al inicio de esta conversación, ¿qué pasa cuando hoy tienes un socio que te llevas bien, que es un gran talento, pero que volteas a ver a la familia que hay detrás y tal vez no quisieras? Y decías que hay mecanismos incluso para comprarle al propio socio cuando él falte. Por ejemplo. Mira, a ver, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. 2 socios, ¿no? Nos llevamos muy bien. Además, vamos a suponer que tú y yo somos socios, Eso. ¿no? Me caes muy bien, ¿no? Te caigo bien, nos conocemos de la universidad, de la maestría, lo que sea. Entonces, esa afinidad corporativa que hemos ido desarrollando tú y yo está basada no solamente en una relación de amistad, de trabajo, de combinar talentos, pero si yo me muero, ¿te ves trabajando con mi esposa? Lo más seguro es que no, porque ni siquiera tienes una relación de amistad con mi esposa o con mis hijos. Me veo trabajando con tu esposa o con tus hijos si tú falleces, a lo mejor no, porque esa química, esa cultura de trabajo inicial a lo mejor no va a existir. Sí. Pero el gran problema es que vamos a suponer que yo soy el que me muero y mi esposa se vuelve a casar y se casa con un abogado de los malos Sí, y sí. te lo pone en el consejo de Sí, administración sí. o en la asamblea de accionistas. Entonces, tu nuevo socio ya ni siquiera es el familiar de tu socio fallecido. Es alguien externo con el que no tiene ningún vínculo ni emocional, ni cultural, ni de trabajo. Es cierto. Entonces, hay herramientas muy, digamos, en Estados Unidos se utiliza mucho, ¿no? En Estados Unidos hay una cultura mucho más desarrollada del gobierno corporativo, de la protección de socios, y tiene que ver precisamente con el tema de generar un acuerdo societario, donde, oye, si la empresa vale $10 millones y cada quien tiene el 50%, pues tú tienes 5 millones, yo valgo 5 millones. No es un tema emocional, es un tema económico. Sí. Entonces, compramos un seguro de $5 millones, hacemos un acuerdo societario, se establece el marco legal para que eso tenga fortaleza. Entonces, si yo me muero, ese dinero sirve para pagar las acciones a la familia del socio fallecido. Entonces, la familia del socio fallecido sale de la empresa como si hubiera vendido la compañía al mejor postor, sin haber negociado, sin haber hecho due diligence, y el socio que sobrevive se queda con la operación de la compañía, ¿no? Entonces, es una herramienta muy utilizada en Estados Unidos y en México también para evitar ese problema. Ahora, ¿qué pasa si el socio no fallece en la época productiva y llega vivo en 15 años, ¿no? Cuando ese seguro ya maduró? Bueno, pues tuviste 15 años para generar gobierno corporativo, un family office poderoso, una estructura directiva de primer nivel, para que esa directiva te ayude a que el negocio funcione y que ayude a la segunda generación, porque tuviste 15 años para preparar a la segunda generación para tomar el lugar que tú estás dejando. Entonces, no es un tema de comprar el seguro, no, es un tema de proteger el riesgo en la época productiva, pero ir preparando a la segunda generación, preparando a la organización, para que el día que tú llegas vivo y te retiras, la empresa pueda seguir funcionando. Y si te mueres antes, resolviste el problema a través de un esquema legal, financiero o un fideicomiso, etcétera, ¿no? Porque mencionabas en un ejemplo 1 millón, hoy mencionaste 5 millones.
¿de dónde sacamos $5 millones en el momento que esto sucede? Puedes descapitalizar la compañía y se la lleva de corbata. Y a veces no es por un tema de voluntad, es un tema de dónde No hay saco billete, $1 millón claro. o $5 millones de manera repentina para poderle pagar a la familia. Y hablabas de este tema de seguros, y uno de ellos es el seguro de hombre clave, al que te estás refiriendo. Y seguramente la pregunta que muchos se harán es sí, pero al final es dinero que estoy depositando y no lo voy a ver de regreso. ¿Qué pasa cuando, pues afortunadamente no muere en ese tiempo y ese seguro caduca? Mira, hay esquemas muy interesantes donde puedes tener un esquema de un seguro donde no tiene retorno, los típicos seguros puros, como el del auto, que no chocaste y pues, fue Y qué directo, bueno, sí. costo hundido. Pero hay esquemas de seguros donde sí tienes un retorno, porque ha ido haciendo un ahorro a través de la propia póliza, lo hace deducible de impuestos, y si al final no moriste en ese plazo de 10, 15 o 20 años, lo que tú escojas, ese dinero tú defines a dónde entra. Puede entrar a través de la compañía, para que sea deducible de impuestos, o puede ser un esquema distinto para que entre directamente a la bolsa del socio, pero tienes un retorno. Entonces, cuando el dueño de empresa tiene la duda de si el seguro funciona o no funciona, yo los invito a que hagan cálculos. Y la herramienta del seguro es una herramienta que sí te va a costar en flujo de efectivo, pero puedes hacerlo deducible de impuestos y al final te va a regresar dinero si es que no te moriste. Y si te moriste, es la única herramienta que le va a meter dinero de un guamazo a tu empresa, de un golpe a tu empresa, porque no hay otra herramienta. Mira, ha habido gente que me dice, oye Jorge, pero es que sabes que yo prefiero ir haciendo un ahorro. Ah, perfecto, ¿cuánto vale tu empresa? 10 millones, 5 y 5. ¿Cuánto podemos ir ahorrando tú y yo para tener ese fondo de contingencia para pagar acciones? Lo que el flujo de efectivo de la compañía. Sí. Pero ¿qué pasa si te moriste al siguiente mes? Sí. Ya no hay suficiente ahorrado. Sí. El seguro es una muy buena herramienta, de hecho para mí es la mejor herramienta. En Estados Unidos se utiliza mucho, en México no tanto como yo quisiera, porque es la única herramienta que le mete dinero a tu empresa en caso de un fallecimiento o de una invalidez. Ahora, algo importante es, no importa, yo lo voy a pagar con flujos de la empresa, pero vamos a suponer que tú y yo, en este mismo ejemplo, somos socios. Tú eres el genio ingeniero, el genio en la parte de todo el tema técnico, y yo soy el comercial. Yo soy el bueno para conseguir clientes, el bueno para conseguir más proyectos, y yo me muero. Entonces, el ingreso de la compañía se puede ver mermado por mi muerte. Claro. Y entonces, el pensar que tú le vas a pagar a mi familia con los flujos de la empresa los siguientes 5 o 10 años, es un veremos, porque a lo mejor la empresa no vive lo suficiente porque dependía de mí o de ti. Sí. Entonces, sí es un esquema, el seguro, pero vuelvo a insistirte, el seguro per se únicamente no tiene tanto poder si lo amarras a un marco legal, lo amarras a alinear testamentos, lo amarras a un acta de asamblea, a un acuerdo societario, protocolizado o no. O sea, tiene que ser integral y además a un tema de un protocolo familiar. Porque a lo mejor mi hijo hoy tiene 21 años y el día de mañana te digo, oye, pues yo quiero que mi hijo ya trabaje acá, porque mi hijo se lo merece. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que el socio trae al hijo o a la hija a trabajar al negocio porque es su hija y yo soy el dueño? Los hijos de la empresa naturalmente no tienen el derecho de trabajar en la compañía. El derecho de trabajar en la compañía lo da la propia compañía si es que hay un lugar y tú estás capacitado para contratarlo. Yo le digo al dueño de la empresa, ¿contratarías a alguien que no es bueno para ventas? No, porque vas a contratar a tu hijo. Claro, si tu sí, hijo no es bueno claro. para ventas. Entonces, insisto, por eso la estrategia integral de blindaje patrimonial es una estrategia integral que utiliza muchas herramientas con un objetivo que es ¿qué quiere el dueño? ¿Qué riesgos hay? Y vamos generando todo ese, digamos, desarrollo de actividades para lograr esos tres objetivos que te dije. Que el legado y la empresa trasciendan, que el patrimonio se incrementa y se proteja y llegue a manos de quien tú quieras, y vuelvo a insistirlo, que la familia permanezca unida y feliz. Eso. Si tú logras hacer una estrategia integral, y algo importante, Ron, algo importante es que realmente el dueño de la empresa le dedique el tiempo a que esto funcione. Porque si no le dedicas el tiempo, porque estás preocupado por crecer más, por más ventas, el tiempo te lo va a exigir y a lo mejor
no será suficiente el tiempo que te quede para lograr hacerlo. Sin duda. Entonces, hoy es el momento que tenemos que hacer. Dicen que es un acto no solo de inteligencia financiera o no solo estratégico, sino es un acto de amor. Un acto de amor a la empresa, un acto de amor a la familia, un acto de amor a tus socios, un acto de amor a las empresas que generan los empleos, que llevan el alimento a muchas mesas de los colaboradores que son parte. Es de verdad un acto, creo que de un genuino interés de no solo ver por nosotros mismos como empresarios o como directivos o como dueños de empresa, sino poder ver hacia los demás y a través de ahí generar un impacto. Y de responsabilidad. Es un tema de responsabilidad. Siempre el empresario me dice, Jorge, es que no tengo tiempo, soy muy ocupado con la operación. Es que tienes que hacerlo tarde o temprano. Y es mejor hacerlo con salud, cuando estás mentalmente claro, cuando tienes la fortaleza de hablar con tu familia para definir qué quieres hacer, y no cuando ya no estás fuerte, ni física, ni mentalmente, y cuando tus hijos ya están grandes, te están exigiendo. Hay que hacerlo con tiempo. Es mi recomendación. Y ahorita al principio hablábamos sobre el tema de los empresarios. El empresario, sobre todo en Estados Unidos, tiene mucho más la cultura de planear ese tipo de temas que México. La mortalidad de la empresa en Estados Unidos es muy similar a la de México, pero allá hay mucho más cultura, sobre todo el tema de seguros. La penetración del seguro aquí estaba en 1.8% del PIB hace unos años, hoy anda en el 2.3%, en Estados Unidos creo que es el triple. Precisamente porque hay más cultura de la prevención en el tema de la empresa familiar, ¿no? En Estados Unidos sobre todo. Oye, y pues para ir ya cerrando la conversación, está haciendo cosas muy buenas allá en Estados Unidos, con una comunidad ya de mexicanos cada vez más creciente. ¿Qué es lo que ves allá en México en Estados Unidos? Mira, hace 3 años y medio más o menos, bueno, yo tengo casi 4 años, hace como 3 años más o menos, empecé una comunidad de egresados IPADE. Como te digo, yo soy fanático del IPADE. De hecho, en junio voy a cumplir 30 años que empecé el máster en el IPADE. Entonces empecé a convocar a amigos del IPADE. La gran mayoría tiene negocio en Estados Unidos, en California, en Texas, en Florida, en Nueva York. Hay gente, una comunidad muy fuerte en Canadá. Y entonces logramos generar una comunidad profesional en una organización que es de egresados IPADE, el nombre oficial es PASMA, que es Pan American Senior Management Alumni Association, pero es una non-profit donde la característica es que son puros egresados del IPADE que viven o hacen negocio en Estados Unidos. Okay. El poder económico del empresario latino en Estados Unidos no está visualizado con la importancia que tiene. La masa económica que produce el empresario latino en Estados Unidos es brutal. Hay un dato que lo leí en el Miami Herald y habla de que en Estados Unidos hay cerca de 5 millones de empresas propiedad de latinos que producen 800,000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos. Y ese poder económico a veces no está bien visto, no lo visualizamos. Sí. Si mal no recuerdo, Houston hoy ya el 51% de la población es latina, cifra oficial, 51%. O sea, yo llevo 4 años viviendo allá, me da pena decir, pero casi no hablo inglés, porque me encuentro gente latina en todos lados. Entonces, hoy la comunidad de empresarios mexicanos, sobre todo del IPADE, que vivimos en un negocio en Estados Unidos, está generando una diferencia muy interesante. Nos está ayudando a entender la cultura de hacer negocio en México y en Estados Unidos. Estamos ayudando a muchos empresarios del IPADE a posicionarse, un soft landing a Estados Unidos, porque no es lo mismo llegar con alguien que ya sabe con qué abogado de migración, con qué fiscalista, con qué contador, con qué realtor o agente de bienes inmuebles tratar, que llegas a un mercado que no conoces. Sí. Yo hoy puedo venirme a México a ver clientes con la tranquilidad de que si pasa algo allá, tengo 80 o 100 personas que son como amigos entrañables, que cualquier cosa me ayudan. Y eso está generando un cambio radical en la forma en que hacemos negocio. Hoy tenemos alianza con el Baker Institute a través del Centro de Estudios Estados Unidos-México.
Tenemos alianza, obviamente, con el consulado, tenemos alianza con organismos como la AEM, la Asociación de Empresarios de México, con varias cámaras. Entonces, hoy ese movimiento de empresarios en Estados Unidos está generando mucho valor a los que ya estamos allá y a la gente nueva que está llegando a Estados Unidos, ¿no? La verdad es que darte cuenta que allá no hay gente de Monterrey, gente de Pachuca, allá somos mexicanos, ayudando a mexicanos a generar negocio y a generar que la comunidad tenga mucho más valor, ¿no? Qué bien, y eso por supuesto da mucho gusto. A veces los mexicanos nos unimos más en el extranjero que en el mismo país, colaboramos más en el extranjero que en el mismo país, nos ayudamos más que en el mismo país, pero sin lugar a dudas esa cultura latina, no solo México, sino latinoamericana, sin lugar a dudas tiene mucho que aportar. Ya hablabas lo que nosotros tenemos que aprender de esa cultura que tienen los estadounidenses, los canadienses, de la prevención del riesgo, de los seguros. ¿Qué México o qué Latinoamérica está enseñándole a Estados Unidos y a Canadá a través de estas comunidades? ¿Qué crees que sea la principal lección que estamos dejando allá? Creatividad. O sea, la verdad es que si el mexicano logra hacer negocios en un país como México, donde las reglas no son tan claras, donde tienes muchas veces en contra todo para hacer negocio, y aún así hacemos negocio, llegar a un lugar como Canadá o Estados Unidos, donde si tú te alineas a la cuadrícula que existe y sigues las reglas, vas a encontrarte mucho más competencia, es mucho más agresiva, y creo que lo más importante es eso, que el mexicano o el latino promedio tiene esa chispa de creatividad que nos ha permitido desarrollar en países como México y toda América Latina sobre eso, sobre el tema de incertidumbre. O sea, aquí en México lamentablemente no sabes qué va a pasar con Hacienda, qué va a pasar con el crimen organizado, qué va a pasar con la inseguridad, y aún así hacemos negocio. Sí. O sea, hoy abrir una cuenta bancaria en México te puede demorar un cierto tiempo. En Estados Unidos, si tú haces las cosas como debe de ser, en menos de una hora sales del banco con una cuenta bancaria para hacer negocio. Abrir una LLC en Estados Unidos la puedes abrir en internet en menos de una hora. Entonces, eso sí, el tema de hacer negocio en Estados Unidos está mucho más basado, esa es mi experiencia personal, en hacer las cosas bien. Sí. Yo confío en ti, pero si me defraudas, te va todo el peso de la ley, ¿no? Sí. Es decir, la verdad es que ya cobrar una factura que no te quieren pagar, la cobras porque la cobras. Hay ciertos mecanismos, ¿no? Pero yo creo que también tiene mucho que ver que el mexicano y el latino tiene esa chispa de creatividad. La verdad es que si hay un empresario bueno a nivel mundial, que me ha tocado vivir en varios lugares, es el latino y el mexicano. La gran diferencia entre una persona de Estados Unidos, un europeo, un alemán, yo trabajé mucho en empresas de Volkswagen, es los hábitos que tienen los americanos, los canadienses y los europeos versus los mexicanos. El mexicano es súper creativo, pero tiene hábitos que a lo mejor no hacen potencializar esa parte, ¿no? Yes. O sea, la puntualidad, el orden. Entonces, hay que lograr generar ese mix entre la creatividad del latino y los hábitos gringos y europeos, ¿no? Para lograr que el empresario… Allá hay ejemplos de empresas latinas que facturan un dineral y son empresarios, yo te diría, muy sencillos, Sí. porque hay mucha oportunidad de hacer negocio allá. Muy bien, entonces esa combinación de creatividad con certidumbre, con hábitos que nos ayuden a que esa creatividad pueda florecer en un terreno firme. Jorge, de verdad fue un placer haber platicado el día de hoy contigo. Muchas gracias por aceptarnos la entrevista en Líderes en Contexto. Algo que quieras dejarle a nuestro público, que estoy seguro que está tomando todas las notas. ¿Qué les quieres decir y cómo te contactan, Jorge? A ver, yo lo que le digo a todo el mundo, y sobre todo agradecerte a ti el espacio, la verdad es que yo soy un convencido que ese tipo de espacios lo que están generando es una cultura mucho más profesional del empresariado mexicano. El empresariado mexicano, lo repito, es de los más brillantes del universo. Hay que mejorar en procesos, hay que mejorar en educación, en hábitos. Entonces, primero agradecerte el espacio. Este tipo de espacios son fundamentales para que el empresariado mexicano siga creciendo.
Y al que nos está viendo, yo lo que les digo es, y con esto cierro, las empresas familiares exitosas no postergan, toman acción. Si tú realmente quieres tomar un rol de responsabilidad, de amor, ¿no?, de honestidad, haz algo para proteger tu empresa y tu legado. Porque si no lo haces ahorita, quién sabe si mañana te dé tiempo de hacerlo. Nos pueden contactar a través de redes sociales, es Jorge Arellano García, tal cual, mi nombre completo, en redes sociales, nos aparece como Jorge Arellano García BP, de Blindaje Patrimonial. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn. Tenemos un canal donde entrevistamos también a dueños de empresa en 3 bloques, que se llama Trascendencia Empresarial. Los invito a que lo vean. Son casos de éxito de empresarios que han logrado generar esa transición. Y nada, las empresas familiares exitosas no postergan, tomen acción, hagan algo. Eso, muchas pues, gracias. Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos escuchado en un episodio más de Líderes en Contexto. ¿Y qué crees? Toma acción, hazle caso a Jorge porque te vas a morir. Que estén bien y nos vemos hasta el próximo episodio.